Buenas tardes, mi nombre es Yerelin Vanessa Bolaño Tinoco y mi grupo está conformado por Echavarría Jesús, Robles Daniela, y hoy venimos a presentarles los mecanismos de transporte de masas contaminantes del suelo 1. El transporte de masa es un desplazamiento de uno o varios componentes de una mezcla de fluidos con respecto a la masa. Por respecto a la masa global, por acción de una fuerza impulsora, existen varios mecanismos de transporte de masa y entre ellos encontramos primeramente la adversión. La adversión es uno de los mecanismos de transporte en masa de contaminantes en el suelo, que ocurre cuando el agua o un fluido en movimiento arrastra partículas o sustancias disueltas que se encuentran en el suelo a través de poros y canales. La adversión puede ser descrita matemáticamente por la siguiente ecuación, en donde Q es igual a menos K por A por DC entre dx, donde Q es el caudal del agua o un fluido en movimiento, K es la permeabilidad que se encuentra en el suelo y A es el área transversal del suelo. DC entre dx vendría siendo el gradiente de concentración de contaminantes en el suelo. Los factores que afectan a la adversión. Los factores que afectan la adversión son principalmente la velocidad del agua o el fluido en movimiento, la permeabilidad en el suelo, la concentración y tipos de contaminantes, y las características de la zona del flujo, como la topografía y la presentación de obstáculos. Por ejemplo, una mayor velocidad del agua o del fluido o movimiento aumentará el transporte de contaminaciones a través del suelo. La permeabilidad del suelo también juega un papel importante, ya que un suelo más permeable permitirá un mayor flujo del agua y por lo tanto un mayor transporte de contaminantes. La concentración y el tipo de contaminantes también son importantes, ya que algunos contaminantes pueden ser más móviles y solubles por otros. Y la última característica de la zona del flujo puede afectar también la presión, ya que los obstáculos como rocas o raíces pueden reducir el flujo del agua y por lo tanto el transporte de los contaminantes. En segundo lugar, tenemos la volatilización. La volatilización es el proceso mediante el cual los contaminantes en el suelo pasan a la fase gaseosa y se transportan a través del aire. La volatilización puede ocurrir por diferentes mecanismos, como la evaporación directa, la sublimación y la desorción. La ecuación que describe la velocidad de la volatilización de un contaminante es conocida como la ecuación de Fick, que establece que la velocidad de transporte es proporcional al gradiente de concentración del contaminante y a la difusión del mismo en el medio poroso. La ecuación vendría siendo J igual a menos D por DC entre dx, donde J es el flujo de masa, D es el coeficiente de difusión del contaminante en el medio poroso, C es la concentración del contaminante y X es la dirección del transporte. Factores que afectan la volatilización. Uno de los factores que afecta a la volatilización es la contaminación en el suelo, incluyendo la temperatura, la humedad relativa del aire, la velocidad del viento, la presencia de vegetaciones en el suelo, más que todo en la porosidad, el tamaño de las partículas del suelo y la solubilidad del contaminante, tanto en la fase gaseosa como en las otras. Además, las propiedades químicas de los contaminantes, como su polaridad, su peso, también puede influir en su capacidad de volatilizarse desde el suelo. La biodegradación es un proceso natural de descomposición de compuestos orgánicos mediante la acción de microorganismos presentes en el suelo. En este proceso, los microorganismos utilizan los compuestos orgánicos como fuente de alimento y producen productos de desechos más simples, como dióxido de carbono, agua y compuestos inorgánicos. Los contaminantes presentes en el suelo pueden ser biodegradados por microorganismos, lo que puede reducir la concentración de contaminantes y en algunos casos eliminarlos completamente. El transporte de los contaminantes por biodegradación depende de varios factores, como la concentración inicial de contaminantes, la presencia de microorganismos adecuados, la temperatura, la humedad, el pH del suelo, la presencia de nutrientes y la disponibilidad de oxígeno.
La ecuación básica para la biodegradación de los contaminantes en el suelo, donde Ct es la concentración del contaminante en el tiempo t, CO es la concentración inicial del contaminante, K es la constante de velocidad de biodegradación, T es el tiempo. La constante de velocidad de la biodegradación depende de las condiciones del suelo y del tipo de contaminante presente. La ecuación muestra que la concentración de contaminante disminuye exponencialmente con el tiempo. La biodegradación es un mecanismo de transporte de masa efectivo para reducir la concentración de contaminantes en el suelo. Sin embargo, la velocidad de biodegradación puede ser limitada por factores como la disponibilidad de nutrientes y la presencia de microorganismos adecuados. Además, algunos contaminantes pueden ser más difíciles de biodegradar que otros, lo que puede hacer que el proceso sea menos efectivo en ciertos casos. La difusión. La difusión es uno de los mecanismos de transporte de masa en el suelo que puede contribuir a la migración de contaminantes en el subsuelo. La difusión se refiere al proceso por el cual los solutos, o sea, los contaminantes, se mueven de una zona de mayor concentración a una de menor concentración. La ecuación que describe la difusión es la ley de Fick, que establece que la tasa de difusión es directamente proporcional al gradiente de concentración, es decir, a la diferencia de concentración entre dos puntos en el suelo, donde J es el flujo del soluto expresado en kilogramos sobre metro cuadrado por segundo, D es el coeficiente de difusión expresado en metros cuadrados sobre segundos, C es la concentración del soluto en kilogramos sobre metro cúbico y X es la distancia en el suelo expresado en metros. El signo negativo indica que el flujo del soluto es de mayor concentración a menor concentración. Los factores que afectan la difusión en el suelo incluyen el coeficiente de difusión, que depende de la porosidad del suelo, la viscosidad del agua y la temperatura. La concentración inicial del soluto, que afecta la tasa de cambio de concentración, y la presencia de otros solutos en el suelo, que pueden competir por los sitios de absorción y afectar la difusión del soluto en cuestión. Además, la difusión es un proceso lento y puede ser influenciado por la estructura del suelo, como la presencia de macroporos o microorganismos que pueden actuar como barreras al movimiento de los contaminantes. También puede ser afectada por el pH del suelo y la presencia de minerales que pueden absorber los contaminantes y reducir su movilidad. La dispersión. La dispersión es un proceso físico que se produce en el suelo y que implica la propagación de partículas de un contaminante en el medio poroso del suelo. Este proceso puede ser afectado por varios factores como la permeabilidad del suelo, el tamaño de las partículas del contaminante, la porosidad del suelo y las características del agua que fluye a través del suelo. La dispersión en el suelo puede describirse mediante la ecuación de convección-dispersión, que tiene la siguiente forma, donde C es la concentración de contaminante en el suelo, T es el tiempo, X es la distancia en el suelo, D es el coeficiente de dispersión del contaminante en el suelo y B es la velocidad del agua que fluye a través del suelo. Los factores que afectan la dispersión de contaminantes en el suelo incluyen la textura del suelo, el tamaño de las partículas del contaminante, la porosidad del suelo, la densidad del suelo y las características del agua que fluye a través del suelo. Por ejemplo, los suelos arenosos tienden a tener una mayor permeabilidad y una mayor tasa de dispersión de contaminantes, mientras que los suelos arcillosos tienden a retener más contaminantes debido a su baja permeabilidad y su mayor capacidad de retención de agua. Además, la velocidad del agua que fluye a través del suelo también puede afectar la dispersión de contaminantes. Cuando la velocidad del agua es alta, la dispersión de contaminantes puede aumentar debido a la mayor turbulencia y mezcla en el suelo. Sin embargo, cuando la velocidad del agua es baja, la dispersión de contaminantes puede disminuir debido a la menor turbulencia y mezcla en el suelo. En resumen, la dispersión es un mecanismo de transporte de contaminante en el suelo que puede ser afectado por varios factores, incluyendo la permeabilidad del suelo, el tamaño de las partículas del contaminante, la porosidad del suelo y las características del agua
que fluye a través del suelo. Filtración. La filtración en el suelo es el proceso mediante el cual los contaminantes se mueven desde la superficie del suelo hacia las capas más profundas. El transporte de masa de los contaminantes en el suelo por filtración se rige por las leyes de la hidrodinámica y la química del suelo. El mecanismo de transporte de masa en el suelo por filtración se puede describir mediante la ecuación del transporte advección-dispersión, en donde, bueno, básicamente se hace una igualación de las dos fórmulas y se plantea como el diferencial de C sobre el diferencial de T más U por el diferencial de C sobre el diferencial de X será igual a B por el diferencial al cuadrado de C sobre el diferencial de X al cuadrado, en donde C es la concentración del contaminante en el suelo, T es el tiempo, X la distancia, U es la velocidad del agua en el suelo y D es el coeficiente de dispersión. Entre los factores que afectan la filtración encontramos la permeabilidad del suelo, la velocidad del agua, la concentración inicial del contaminante, la densidad de flujo y la temperatura. Entre las características más relevantes encontramos la permeabilidad del suelo, ya que esta pues permite una mayor tasa de infiltración del agua y bueno, por lo tanto, una mayor tasa de transporte de masa de los contaminantes. Con respecto a la velocidad del agua en el suelo, también se aumenta la tasa de transporte de masa de los contaminantes si esta se mantiene exponencialmente. La concentración inicial del contaminante en el suelo y la densidad del suelo también influyen muchísimo en la tasa del transporte de masa, ya que una mayor concentración de manera inicial en el contaminante y una mayor densidad del suelo reducen la tasa del transporte de masa. Al igual que la temperatura puede afectar la tasa de transporte de los contaminantes en el suelo, puesto que esta puede influir en la velocidad de las reacciones químicas que pueden degradar o transformar a sí mismos los contaminantes. El intercambio de iones. El transporte de masa de contaminantes en el suelo por intercambio de iones se refiere a la capacidad de los iones presentes en el suelo de intercambiar su lugar con los iones presentes en los contaminantes. Bueno, este proceso puede ser importante para la movilidad y la disponibilidad de los contaminantes en el suelo y también puede afectar a la contaminación del agua subterránea y a la absorción de los nutrientes para las plantas. Este mecanismo tiene la siguiente representación matemática, que describe que Q es igual a K por C, donde Q es la cantidad de iones intercambiados por unidad de masa en el suelo, K es la constante de equilibrio de intercambio de los iones y C es la concentración de los iones en la solución del suelo. Los factores que afectan al intercambio de iones, encontramos la constante de equilibrio de intercambio de iones, ya que esta depende del factor de factores como el tipo de suelo, el tipo de iones presentes en el suelo y también en los contaminantes, la temperatura, el pH y la humedad del suelo. Por lo tanto, pues estos factores afectan significativamente a la movilidad y la disponibilidad de los suelos en los contaminantes. Para el caso, por ejemplo, de la concentración de los iones, la velocidad en este intercambio depende de la diferencia de la concentración en los iones de los lados de la membrana. Es decir, que cuanto mayor sea la diferencia de concentración, mayor será la velocidad de intercambio. En cuanto al tamaño de los iones más pequeños pueden moverse más fácilmente a través de los poros de la membrana que los iones grandes. Con las cargas, bueno, los iones con cargas opuestas se atraen y por ende pues, pueden moverse más fácil a través de la membrana que los iones que son iguales, puesto que estos se repelen. El pH, bueno, puede influir en la velocidad del intercambio de iones debido a que puede alterar la carga de los iones y por lo tanto puede afectar su capacidad para cruzar la membrana. Y la temperatura es el factor que a medida que aumenta, pues aumenta la energía cinética de las partículas y los iones pueden moverse más rápidamente a través de la membrana. Y bueno, eso es todo. A continuación, también dejamos el apartado de referencias de donde se sacó la información.